Bien, muy bien. Le pedimos a todos que silencien. Comenzamos con esta nueva clase dentro del marco de la Diplomatura de Derecho del Consumidor del Colegio de Córdoba. En la clase de hoy va a hablar uno de los directores de esta diplomatura, el doctor Francisco Jungenbach, de un tema muy importante como es el Estatuto del Consumidor y la hipervulnerabilidad. Vamos a hacer una presentación de nuestro disertante del día de hoy. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa por la Universidad de San Pablo y la de Tucumán, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y ex fiscal de Cámara en lo civil y comercial. Es autor de numerosos libros desde sus especialidades, Derecho Concursal y Derecho del Consumidor, y por supuesto, autor de numerosas publicaciones académicas. Es uno de los doctrinarios más importantes de Derecho del Consumidor a nivel país, y con esto le damos la bienvenida y le agradecemos por esta charla a Francisco Jungenbach. Está silenciado, Francisco. Ahí está reactivado el audio. Sí, Ahora sí. se me había silenciado cuando se produjo el pase, me parece, a co-anfitrión. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Comenzamos esta última clase. Vamos a tratar de establecer algunas ideas claves que se han ido desarrollando durante toda la diplomatura. Obviamente comprenderán, es imposible hacerlo en plenitud. Es simplemente para que ustedes tengan claro lo que a mí siempre me ha parecido que es esencial, que es el manejo de lo que yo llamo normalmente el Estatuto del Consumidor. ¿Y por qué hablo del Estatuto del Consumidor? Porque ya no podemos, como cuando nació en el año 93, antes de la reforma de la Constitución del 94, ¿no es cierto?, la ley 24240, seguir hablando solamente de una ley especial, la 24240, por más que el orden de aplicación sea primero la ley especial y luego las otras leyes. En materia del consumidor, el artículo 3 de la 24240, y ya vamos a ver el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, hacen un abordaje de lo que se llama el diálogo de fuentes, que obliga a articular las normas en forma especial, ¿no es cierto? Y allí dice con toda claridad que la Ley de Defensa del Consumidor debe articularse con la Ley de Defensa de la Competencia, con la Ley de Lealtad Comercial y con todo otro dispositivo en donde se encuentre de por medio la persona del consumidor y la relación de consumo que previamente en los artículos 1 y 2 ha marcado, ¿no es cierto?, la ley 24240. Y en idéntica línea, el Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes ya saben, porque lo hemos visto en charlas anteriores, los artículos 1092 hacen referencia a la relación de consumo como aquel vínculo especial entre el consumidor, persona humana o jurídica, que adquiere o utiliza bienes como destinatario final, ¿no es cierto?, y el proveedor de bienes y servicios. Y en el 1093 va a definir el contrato de consumo y en el 1094 da de nuevo esta, recepta de nuevo, extramanda, que está en el artículo 3 de la ley 24240, de que las normas deben aplicarse bajo la luz del principio protectorio del consumidor, que en la ley está en el artículo 1, ¿no es cierto? De ahí que el estatuto es un régimen tuitivo, y al ser un régimen tuitivo es a la vez un régimen imperativo de orden público, como dice el artículo 65 de la ley 24240. Las normas que articulan todo el estatuto del consumidor, sean de la ley especial
como sean también de las contenidas en el Código Civil y Comercial, tienen una característica especial, son imperativas, no son disponibles por las partes, ¿sí? Justamente porque tienden a tutelar al más débil. Y recuerden ustedes lo que ya señalamos, y me imagino que ustedes ya lo manejan perfectamente, de que hay un aspecto objetivo en el consumidor, que es la famosa subordinación estructural. El consumidor se encuentra subordinado. ¿Subordinado a qué? Bueno, a las grandes estructuras empresarias y de comercialización. Tan es así, ¿no es cierto?, que la famosa eh, cadena de comercialización, la regulación del mercado, dirá Fulvio Santarelli, ¿no es cierto?, en todas sus etapas, desde la producción, fabricación, articulación y distribución y por ende comercialización y venta, ¿no es cierto?, comprende a todo el sector oferente, ¿sí? Y bien, el consumidor, al ser el último eslabón, ¿no es cierto?, queda categorizado a partir sobre todo de la sanción del Código del 2015, lo advertimos con toda claridad, queda en una categoría especial como vulnerable, ¿no es cierto? Esta subordinación estructural es un elemento indiscutible, ¿no es cierto? Por algo, John Fitzgerald Kennedy, cuando dio su famosa frase, todos somos consumidores, se refería a que cualquiera sea el cargo que podamos tener en la vida real, cuando vamos a consumir, nos encontramos siempre en esa situación de subordinación. Pero claro, no basta, ¿no es cierto?, este elemento estructural de la subordinación, sino que también es necesario que sea destinatario final de los bienes. ¿Y esto qué significa? Que en realidad los bienes no sean acopiados para una reventa y por ende para una nueva especulación en orden a la posibilidad de volver a introducirlos en la actividad mercantil. Y por eso es que esta es la otra nota que tipifica a la figura del consumidor. ¿Y por qué uno la reitera mucho? Porque es fundamental, fíjense ustedes que cuando ustedes introducen una demanda, eh, normalmente cuando van a mediación, que por otra parte eso sería un capítulo aparte, la 10.347 establece la mediación, y no excluye a las relaciones de consumo, cualquier pretensión que nace de un derecho que tiene como base una relación de consumo debería estar excluida de la mediación. Esto lo digo siempre. ¿Por qué debería estar excluida? Porque no hay posibilidad, no hay igualdad de armas, para decirlo en forma bien entendible. Y al no haber igualdad de armas, yo no puedo mediar, porque mi capacidad de negociación, ustedes ya lo saben, los que hayan ejercido la profesión, es absolutamente nula. Yo puedo comparecer a la audiencia y ¿qué es lo que me encuentro? Con que el apoderado de la demandada va o no va, dice que no tiene instrucciones y muchas veces, ¿no es cierto?, la mediación se vuelve simplemente una alternativa burocrática, lamentablemente, ¿no es cierto?, que demora más la famosa certificación que se reclama en todos los juzgados civiles y comerciales para poder iniciar el juicio, es decir, para estar en condiciones, ¿no es cierto?, de que la demanda sea admisible. Por supuesto que este trámite sería innecesario si previamente hemos hecho el trámite ante la Dirección de Defensa del Consumidor, lo dice la propia ley, o si lo hemos hecho a través de una asociación de consumidores. En Córdoba tenemos dos, la Fundación o Club de Derecho, bueno, en realidad sí, tenemos dos puras de Córdoba, que son la Fundación Club de Derecho y AdCoin, y tenemos a UCU, que Victoria puede explicar, y Ezequiel pueden explicar mejor que yo, porque en realidad es una delegación, ¿no es cierto?, de la UCU nacional, y UCU hay en Córdoba, en Mendoza y en
varias otras provincias más, ¿no es cierto? Que es Unión de Consumidores y Usuarios, que es una asociación reconocida también a nivel nacional y que tienen un rol fundamental porque integran la Federación de Asociaciones que se reúne periódicamente justamente con el director nacional de defensa del consumidor a ver cuáles son las políticas más adecuadas para implementar la defensa del consumidor y usuario. Y los otros días, están reunidos, les comento, en el Congreso. Francisco, ¿nos escucha? A ver, vamos a ver qué ha sucedido. Bien, sí, lamentablemente estaba viendo, acceso a internet lo tengo normal, sin embargo debe haber habido un microcorte, los famosos microcortes de los cuales no se hacen cargo nunca las empresas dadoras de los servicios de cable. Y bueno, me disculpo y seguimos. Les decía que habíamos estado en el Congreso Nacional de Derecho del Consumidor, donde había estado la florinata del derecho del consumidor. No vayan a creer todos los sectores, lamentablemente también la grieta atraviesa lamentablemente el derecho del consumidor, no debiera ser así. Entre profesionales del derecho podemos pensar distinto en determinados aspectos, pero no estar tan separados que no podamos compartir un congreso, pero lo real y cierto es que, bueno, estaba un sector del pensamiento. ¿Y qué es lo que se decía básicamente, tanto por parte de Gabriela Stiglitz, como Daniel Pizarro, como José Sayaín de Tucumán, Federico Ossola de Córdoba, y podría así seguir dándole nombres, pero no quiero demorarme, porque a lo que voy es que normativamente, más allá de las deficiencias que todavía hay en la ley 24240 y que han motivado que en el Congreso de la Nación todavía haya dos proyectos sin tratar, uno, hubo cuatro, llegó a haber cuatro proyectos, ahora hay dos, el de la Comisión Stiglitz, por llamarla así, porque es la que nace en el año 2018 y se va realimentando, y la del doctor Rusconi, asesor de la actual, el doctor Alejandro Pérez Azaña, quien ustedes lo han tenido en la clase anterior, el actual director nacional de defensa del consumidor. Son dos proyectos con dos visiones distintas en algunos aspectos, pero los dos significarían un gran avance en materia de defensa del consumidor. Lamentablemente, como les decía, las divisiones políticas en nuestro país han impedido su tratamiento. Vaya a saber cuándo lo tratamos, porque tenemos un panorama incierto. No estoy diciendo nada extraordinario si ustedes saben muy bien que hoy está dividido en tres tercios, Milei, Bullrich o ¿cuál es el tercero? Ya me olvidé, Milei, Bullrich o Massa. No sabemos cuál va a terminar ganando. Y según eso se impondrá una corriente u otra de pensamiento. Y espero que le den relevancia a la necesidad de dictar ¿qué? Un código de derecho del consumidor. Un código de derecho del consumidor. Pero vuelvo a insistir, normativamente tenemos un bagaje importante si los jueces están dispuestos a interpretar las directivas principales que están receptadas en la ley 24240 y en el Código Civil y Comercial. Fíjense que ustedes, que yo les cité los artículos 1, 2 y 3 de la ley, y el 1092, 1093 y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, diciéndoles que integran, convergen en lo que podemos llamar estatuto, porque no es solo la ley, no es solo el código, es la convergencia adecuada a la luz, nada menos que de la ley.
que del artículo 42 de la Constitución, que ustedes lo debieran saber de memoria, ¿no es cierto? Porque no solamente consagra los derechos de los consumidores o usuarios en la relación de consumo, sino que además de consagrar esos derechos fundamentales a la tutela de los intereses económicos, a la educación, al derecho de la información, a los servicios públicos eficientes, sino que también obliga a los poderes públicos a qué? A aplicar esos principios que no son meramente pragmáticos, sino que son operativos, o sea, que no son un desideratum, una utopía, un deber ser. Obviamente que también operan desde esa perspectiva, pero la Corte lo ha dicho en un fallo muy conocido, que es Padec contra Bank Boston, es decir, fue una asociación de consumidores contra un banco, eh, que, que lo que estableció fundamentalmente esto, el carácter operativo de los derechos que están reglados en la Ley 24240 y en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía es algo que se pretende muy comúnmente entre ustedes y que ustedes lo van a ver permanentemente y se lo van a traer vuestros clientes. ¿Qué se pretendía? Modificar convencionalmente la relación de cuenta corriente y de caja de ahorro que una serie de usuarios tenía con los bancos. Y eh, qué es lo que dijeron los fallos de primera y segunda instancia, que bueno, que como habían recibido los resúmenes, los usuarios habían consentido la modificación de las comisiones que se cobran por la prestación del servicio, y ya no me acuerdo, pero había un gasto de administración específico que no estaba comprendido dentro de las pautas que exige el artículo 36 de la ley 24240. Ustedes saben que el artículo 36 es una piedra de toque. ¿Por qué? Porque el artículo 36 es el que regula las operaciones de financiamiento y de crédito, ¿no es cierto? Es decir, que regula tanto los préstamos propiamente dichos, los mutuos que nos puede dar una entidad bancaria, una entidad financiera, como también, ¿no es cierto?, las financiaciones que pueden hacer comerciantes o pymes o no pymes o grandes empresas. Es decir, cuando nos venden un producto y nos dicen pague un 10%, un 15%, un 20% y 6 cuotas, las famosas cuotas, ¿no es cierto? Bueno, en orden a esa financiación, también ese tipo de operaciones está asumida en el artículo 36. ¿Y qué es lo que va a dar el artículo 36? Algo que se replica en el artículo 1387 del Código Civil y Comercial cuando habla de los contratos bancarios. ¿Qué es lo que se replica? El principio de transparencia, es decir, que yo debo informar el precio unitario de lo que compre el usuario o del bien o servicio, ¿no es cierto? Y luego todas las otras precisiones en orden a los intereses, al costo de financiación, cómo se formula, ¿no es cierto? El cálculo de los intereses, porque no es lo mismo interés vencido que interés adelantado, no es lo mismo un tipo de fórmula que otra, ¿no es cierto? Porque se potencian en forma diferente. En definitiva, el artículo 36 exige una serie de recaudos que deben contener este tipo de operaciones de crédito. Y por eso la aplicación o no del artículo 36 dio nacimiento a lo que no sé si hemos tratado, la verdad, en esta diplomatura, porque yo no he podido estar en todas las charlas, que es el famoso pagaré de consumo, que fue negado durante muchos años en Córdoba. ¿Por qué? Porque los tribunales, ¿qué es lo que hacían? Normalmente los tribunales negaban que hubiera un pagaré de consumo. Decían, no, lo que está es un título de crédito que contiene una obligación y por ende debemos estar a las características de los títulos de crédito, que es abstracción, autonomía, y consecuentemente no puede haber excepciones causales, por lo que
los recaudos del 36 hacen al contrato, es una relación causal, no se pueden oponer en el juicio ejecutivo. ¿Cómo costó, recuerdo las peleas que tuve con fiscal de Cámara, para que entendieran mis colegas camaristas que si se tituliza una obligación personal nacida de una relación de consumo, sea porque debo un saldo de precio, o sea porque directamente emito un título porque me han prestado plata, debo respetar el deber de información constitucional que está en el artículo 42 de la Carta Magna, el artículo 4 de la Ley 24.240, el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, el artículo 1387 y siguiente, que están en los contratos bancarios que me hablan de la transparencia, y el artículo 36 de la Ley 24.240, con lo cual, lo mismo, todo esto se aplicaría también, salvo el tema de los contratos bancarios, en el tema de los planes de ahorro, pero no quiero por ahora mezclar temas porque los planes de ahorro los desarrolló magníficamente Diego González Vila. ¿A qué quiero hacer referencia? Cómo siempre avanzar en el derecho del consumidor ha costado que los abogados trabajen arduamente para llevar a la convicción del juez que sus razones les permiten, ¿no es cierto?, articular el esquema normativo, no a la vieja usanza de encontrar una sola norma que subsuma la fatiespecie, o sea, la cuestión planteada, sino mediante el diálogo de fuente. Y así fue como los distintos fallos fueron dudando en si había inhabilidad del título, si había nulidad del título. Bueno, hay un famoso precedente del doctor Raúl Fernández, que ya no está más en la justicia, fue vocal de la Cámara Cuarta, donde en la causa SETI señala con toda claridad que se trata de un problema de inhabilidad del título. Bueno, pero para que esto llegara al Tribunal Superior y el Superior Tribunal terminara admitiendo, ¿no es cierto?, la existencia del pagaré de consumo, entre comillas, porque es cierto que técnicamente la ley no ha creado un pagaré de consumo. Lo que la ley cambiaria crea son los títulos de crédito. El pagaré de consumo es la derivación de una titulación de una obligación personal que surge de una relación de consumo y punto. O sea que podemos decir, sin equivocarnos, que el pagaré de consumo no existe desde la perspectiva normativa, pero sí jurisprudencialmente ha tenido que ser reconocida la obligación de informar que tiene el proveedor y consecuentemente la obligación que tiene cuando va a ejecutar un título de acreditar que ha cumplido con el deber de información. Y así podríamos seguir avanzando en otra serie de cuestiones, ¿sí? ¿Y por qué? Me interesa insistir mucho en estos aspectos que son las directrices centrales, como son el derecho de información, el derecho a de seguridad, ¿no es cierto? Que para eso tendríamos que hablar, ¿no es cierto?, del esquema de garantías legales de las cosas no consumibles, que están regladas ¿dónde? ¿Lo recuerdan? En los artículos 11 a 18 de la Ley 24.240. ¿Y por qué? Porque frente al consumidor no importa si el vicio está oculto o está a la vista. El consumidor no tiene por qué conocer el vicio, y aunque lo vea y lo conozca, no sabe el impacto que tiene hasta que no tiene la cosa en su poder y la trata de utilizar. Y allí descubre la falencia. Esto ha sucedido mucho con productos de todo tipo, ¿no es cierto? Muy especialmente podemos llamar electrodomésticos, pero en definitiva también pasa con los automóviles. Yo he tenido cientos de casos en los cuales el comprador del automóvil ha tenido que ir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿A dónde? Al service de la concesionaria, ¿sí? Y la concesionaria empezaba que no tengo el repuesto, que sí tengo el repuesto, que la falla es esta, que la falla es esta otra. La obligación que tienen de respetar el certificado de garantía que está contenido en el artículo 15
y que es una exigencia del artículo 10, es decir, del documento de venta. Todo documento de venta en estos casos, ¿qué debe contener? Debe contener la garantía y el alcance de la garantía, porque es cierto que nuestros artículos 11 y 12 establecen un piso de garantía legal, ¿no es cierto? Para los nuevos o para los usados, para los bienes nuevos o usados. Pero también es cierto que hay garantías que se dan convencionalmente. Si ustedes compran un auto, es muy probablemente que le digan 2 años o los 100.000 kilómetros, o 3 años o los tantos kilómetros, ¿no es cierto? Bien, hay cientos de casos en los cuales el usuario va, o el consumidor va, porque advierte alguna falla en su funcionamiento, sea pérdida de aceite, lo que sea, lo que ustedes en la experiencia tribunalicia, en la experiencia abogadil hayan podido ver. Y cuántas veces, ¿no es cierto?, sale frustrado con un arreglo que llega a su casa y ya se da cuenta que no está bien. Y que hemos tenido, ¿no es cierto?, que en definitiva recibir en la justicia. Imagínense ustedes qué absurdo intentar muchas veces mediar estas situaciones donde realmente lo que corresponde es el reemplazo de la unidad, si la falla es lo suficientemente seria, no va a ser porque falte una goma, ¿no es cierto? Si falta una goma, que la completen. Como todo, el, el, la deficiencia del producto debe ser grave para que justifique el cambio de la unidad, pero lo cierto es que la garantía está prevista y está reglada, y el servicio de postventa también. Todos estos aspectos son muchas veces ignorados, son muy ignorados, todos ustedes lo saben, en el mundo de los celulares, en el mundo informático, esto es muy lamentable, y lo que es más grave, ¿saben qué es? En el grupo de los contratos electrónicos. Y la IA, que a veces nos maravilla, porque podemos tener, acá no es una IA, ¿no es cierto?, es una mera clase virtual, pero que hemos avanzado en la comunicación y hemos avanzado con el famoso chat GPT, ¿no es cierto? Le dictamos, le preguntamos, haceme una síntesis para presentarle al profe sobre tal cosa, y una maravilla. Ya no quiero, tengo amigos míos que me dicen, yo ya no quiero hacer nada, quiero pedirle todo al chat. Bueno, lo real y cierto es que por un lado nos favorece y por otro lado nos embrutece, perdón el término, pero es cierto. Dejamos de pensar para que la maquinita, que ya está cargada con un montón de información, de determinadas respuestas, ¿no? Pero lo real y cierto es que en este mundo de los contratos electrónicos, lo poco que tenemos es lo que está arreglado en los artículos 1105, 1106, 1107 y 1108 del Código. Menos mal que tenemos un Código Civil y Comercial que, aunque sea tibiamente, porque en aquel momento, a ver, los cambios en lo informático han sido tan enormes en pocos años, ¿no es cierto?, que el código alcanzó a pergeñar, ¿no es cierto?, que había contratos que se hacían por vía electrónica. Hoy le llamamos los smart contracts o contratos inteligentes, que de inteligente no tienen nada, porque previamente le hemos dado la información para que se redacte el contrato. Pero lo real y cierto que sigue siendo un contrato por adhesión para el consumidor y usuario. Es más, ni siquiera me dan la copia que exige el Código Civil y Comercial en el artículo 1106, 1107 y 1108. Tampoco me explican cómo funciona. ¿Vieron? ¿Qué sé yo? Si ustedes tienen home banking, me imagino que cualquiera sea con la entidad bancaria que funcionen, tendrán home banking, bueno, tendrán modo, tendrán distintas alternativas, ¿no es cierto?, para poder disponer, famoso debate sobre las billeteras virtuales, un tema apasionante, ¿no es cierto? Y que el Banco Central ahora anda ahí queriendo limitar su funcionamiento, que eso sería para otro tema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro tema? ¿Cuáles son las entidades autorizadas para hacer intermediación entre la oferta y demanda de dinero, y por ende se les aplica la ley 21.526, es decir, la ley de entidades financieras y el control
de funcionamiento. ¿Y cuáles son las entidades, las plataformas virtuales que se llaman fintech, las famosas empresas fintech? ¿Se animan a decir ustedes qué es lo que es una fintech? Me imagino que muchas de ustedes sí, porque saben lo que es una fintech. Otras no, porque no tenían experiencia. Bueno, la fintech, para decirlo en forma pedagógica, es tecnología más información adecuada y mediación financiera. Y vieron que me he cuidado de decir intermediación. Los otros días en La Voz, no sé si vieron, salieron, porque los periodistas tienen que vender y la justicia federal también tiene que vender, que se habían descubierto o se habían desactivado 5 cuevas en Córdoba. Y daba el ejemplo de CBI y de otras empresas más, ¿sí? Que en definitiva habían sido empresas que se habían, permítanme el término vulgar, pero para que me entiendan, desmadrado, es decir, habían dejado de ser empresas fintech que prestaban con capital propio y que por ende no estaban sujetas al control del Banco Central por la aplicación de la Ley 21.526, sino que estaban como prestadores no financieros que tienen un registro especial y varias circulares dictadas por el Central. Quiere decir que hoy, en el mundo de la actividad del viejo e-commerce, el comercio digital, ¿no es cierto? Tenemos un sinnúmero de empresas fintech. Por ejemplo, Mercado Libre es una fintech, pero es una fintech que presta un servicio muy puntual, ¿no es cierto? Ofrece mercaderías que venden terceros y cobra, ¿no es cierto?, del usuario el precio que se lo entrega al vendedor y se queda con una comisión, obviamente. Durante mucho tiempo se debatió si estaban dentro de la cadena de comercialización o no, Mercado Libre y otras empresas similares, hasta que se llegó a la conclusión, gracias a Dios, de que sí, que integran la cadena de comercialización y que por ende responden, en el caso de vicio, en el servicio, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y en los términos, por ende, del artículo 40 de la Ley 24.240. Bueno, estos debates son apasionantes. Los otros días se presentó en concurso preventivo la empresa Wenans en Vicente López, en Buenos Aires, y bueno, y se armó la discusión. Yo sostuve que era una fintech que no estaba sometida al régimen de la Ley 21.526 y que por ende podía concursarse. Fíjense qué apasionante. Era un sujeto concursable. Si hubiese sido una entidad bancaria sometida al régimen de la Ley 21.526, no es un sujeto concursable, porque aunque ustedes no hagan derecho concursal ni sean especialistas en él, saben que las entidades financieras las liquida el Banco Central como autoridad de control, ¿sí? Y que tienen un régimen especial. Bueno, este es otro tema que debería llevar una clase, pero una clase que no sea solo de derecho del consumidor, sino que sería interdisciplinaria en orden a las diferencias entre el funcionamiento de las entidades financieras que prestan a los consumidores o usuarios y la fintech que también prestan. ¿Y por qué unas sí realizan intermediación y las otras no realizan intermediación propiamente dicha? Y porque en la fintech hay dos operaciones diferenciadas que no pasa en la intermediación entre la oferta y la demanda. Lo digo rápidamente y me voy a mi tema, porque si no se me va a ir la charla en cosas que a mí me apasionan, pero que ustedes no tienen por qué hacerlo. ¿No es cierto? Los bancos y las entidades financieras regladas por la Ley 21.526 reciben de los ahorristas, pueden recibir ahorros del público en general. Y esos ahorros que reciben, esos depósitos, los prestan, ¿sí? Respetando obviamente las relaciones de garantía patrimoniales que establece el Central.
Por eso hay intermediación entre la oferta y demanda de dinero, es decir, entre lo que yo quiero ahorrar y la demanda. Obviamente que hoy, ¿no es cierto?, la gente tiene poca capacidad de ahorro, solamente ahorran los grandes emprendimientos, las grandes empresas, ni siquiera las pymes que están realmente apenas cubriendo sus gastos, ¿cierto? Pero las empresas fintech prestan teóricamente capital propio. ¿Qué sucede cuando salen a cooptar ahorros? ¿Cómo los hacen? Bueno, qué tema apasionante, ¿no? Se los dejo para otra oportunidad. Se los podría explicar ahora, pero no vale. Discúlpenme el no vale, la expresión un poco aniñada. No quiero seguir por ese camino porque si no me voy a comer las 2 horas de clase hablando nada más y nada menos del funcionamiento de la fintech. Pero ahí tenemos al consumidor informático que está tutelado por la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando ustedes tengan un caso, ¿qué es lo que van a decir? Y bueno, toda una problemática. No cabe duda que tanto en las entidades bancarias regladas por la ley 21.526, como en las empresas fintech, hay relación de consumo. Hay proveedores y hay consumidores. A nosotros ahí ya no nos interesa la diferencia, si hay intermediación entre la oferta y la demanda o si hay solo mediación, si es concursable o no es concursable. Eso lo dejamos para el Banco Central y las autoridades de control. Nos interesa que nuestro consumidor informático lo es porque hay una relación de consumo. Y a eso es a lo que yo quería llevar. Fíjense cómo el derecho del consumo atraviesa transversalmente toda la actividad económica. Y esto es lo que hay que alcanzar a comprender y no lo comprenden nuestros jueces en general y mucho menos nuestros tribunales que se quedan dormidos en apreciaciones absolutamente formales y que ya no aplican, en vez de avanzar. Y necesitaríamos un Ministerio Público activo que avance, ¿no es cierto? Y no que se mantenga respondiendo a las directivas que pasa el Tribunal Superior de Justicia, por muy respetable que sean, ¿eh? Esto puede ser una crítica como puede ser una visión positiva. Lo que hay que decir es que el derecho del consumidor solo va a avanzar cuando va a avanzar cuando los abogados tomen, ¿no es cierto?, el rol que les corresponde como soldados desconocidos de la jurisprudencia, como dijo el gran maestro Augusto Mario Morelo, y avancen y se atrevan a hacer planteos frente a los tribunales. Y bueno, a veces no van a ganar, otras veces sí, claro. A veces es caro tener que ganar o que nos impongan las costas en una jurisdicción como Córdoba, donde el beneficio de litigar, perdón, iba a decir el beneficio de litigar sin gasto, el beneficio de gratuidad del artículo 53 está absolutamente retaseado solo a la tasa de justicia y por más que se diga y se declame que rige, lo cierto es que después termino perdiendo y me ponen las costas, ¿no es cierto? Una situación no lamentable, lamentabilísima, y que nos permite decir que lamentablemente el Poder Judicial de Córdoba está en deuda con el derecho del consumidor y con los consumidores. El modelo Córdoba que pretende eh, eh, hacer propaganda a un candidato presidencial se hace aguas. Yo por ahí tengo ganas de decir, ¿por qué no me lo dejan 5 minutos? Yo le hago 2 o 3 preguntas y se le cae toda la estructura del discurso del modelo Córdoba. Lo que pasa es que los políticos no entienden nada de derecho del consumidor. Esto también quedó claro en el Congreso al que les hice referencia hace un rato. Los políticos no tienen en su agenda al consumidor en el real sentido de la palabra. Solamente hablan de los precios, contención de los precios, que justos precios, patatí, patatá, pero la verdad es que no tienen en su agenda la tutela del consumidor y en esto tenemos que hacer un gran esfuerzo, pobres chicos, me refiero a Victoria, Sequir y a los que están en la fundación del Club de Derecho también. A ver, nuestras asociaciones de consumidores son débiles, se mantienen por el esfuerzo personal de cada abogado. Para colmo después le dicen, mira, anda buscando honorario, anda buscando clientes, porque
son tan miserables, perdón por el término, voy a ser duro, pero a propósito, son tan miserables que cuando se busca un cliente lo critican al abogado, porque claro, de algo tiene que vivir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ley 24240, que crea las asociaciones de consumidores, es muy importante en ese aspecto, pero como exige gratuidad, no se le puede cobrar al consumidor, lo cual desde una perspectiva está bien, pero no le da fondeo. No tienen cómo fondearse las asociaciones de consumidores. ¿Se dan cuenta? Y al no tener cómo fondearse las asociaciones de consumidores, ¿cómo prestan el servicio? Y bueno, sobre las espaldas de cada uno de los abogados que se dedican. Y los que ustedes litiguen y los que litiguen a favor de los consumidores saben, tanto desde una perspectiva individual como si se acercan a una asociación, lo difícil que es llevar adelante, ¿no es cierto?, la lucha, que también en otra gran directiva, como es el acceso a la justicia, hablamos mucho y nos llenamos la boca con las 100 reglas de Brasilia, pero la realidad, y con el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, acceso a la justicia, patatí, patatá, pero la realidad es que cuando tenemos que acceder a la tutela, se hace muy difícil. Y competir con las grandes estructuras de las fábricas, los formadores de precios, es realmente imposible. Por eso ya lo decía, y yo siempre lo repito cuando empiezo mis primeras clases, y ya alguna de ustedes se puede recordar aquella famosa frase de Mosfet Raspe, de que si aplicáramos bien la defensa, el derecho del consumidor, terminaríamos con tantas inequidades sociales que hay cuando, ¿no es cierto?, compro un celular y me lo venden fallado y tengo que terminar cambiándolo porque de lo contrario no me reconocen nada, y así en cada uno de los ejemplos que ustedes pueden dar de su propia experiencia, ¿no es cierto? Bien, y amén de toda esta necesaria tutela para el consumidor de a pie, para el consumidor de todos los días, para el consumidor del artículo 1 y del 1092, ¿no es cierto? Sea bancario, sea inmobiliario, sea inquilino, sea... También dicen que los inquilinos no son consumidores. ¿Por qué? Porque los propietarios no son proveedores. No entienden un pito. ¿Por qué? Porque la relación está profesionalizada a través de intermediarios que son las inmobiliarias, y por ende no solamente son contratos de adhesión, sino que hay una evidente preeminencia, ¿no es cierto?, de esa, no del proveedor, a lo mejor el dueño del inmueble propiamente dicho, pero sí del tal como se establece la relación. Tema difícil y que hoy está en el Congreso, así que no quiero avanzar mucho más. Además, es la especialidad de Victoria, o sea que ella le explicaría el tema mucho mejor que yo. Lo real y cierto es que donde nos paremos frente a un proveedor, veremos a un débil frente a un poderoso y la necesidad de su tutela. De allí el sistema tuitivo, de allí los principios, ¿no es cierto?, de tutela del consumidor, de protección del consumidor, de consumo sustentable, de información, de seguridad, de acceso a la justicia, que si no se hacen realidad, se vuelven humo, ¿no es cierto? Y esto es lo que en gran medida nos pasa. Para colmo, aparece, ¿no es cierto? Y ahora recién voy a hablar algo de esto, aparece en el mundo que los hipervulnerables. Vamos a ver si comparto la pantalla. Epa. Su. Perdón, me tiré pata. Quise abrir la pantalla y no pude. No pasó nada, todavía no se ha visto nada. No, no. eh, Ahora voy a intentar compartir la pantalla, pero ¿por qué no está abierta? Ah, ahora teóricamente le he dejado abajo abierta al Power, ahí está, pero primero tengo que ir a compartir, porque si no,
Acá está. Ahí está. Así es. Ahí se ve. Sí. Bien, voy a compartir la pantalla sin desaparecer. Espero que así sea. Inicio. Bueno, eh, simplemente, obviamente que la primera Firmina creo que ya se lee. No sé si la leen bien, Sí, Victoria. sí, Bien. Hipervulnerables y su incorporación a la tutela del consumidor. ¿Qué pasó con los hipervulnerables? Aquí brevemente en la primera filmina les voy a pasar rápido porque simplemente habla de la noción de consumidor, ¿no es cierto? La necesidad de equilibrar a las partes en la relación de consumo y todo lo que es el derecho del consumidor y la vulnerabilidad de los consumidores, porque normalmente empiezo con ese tema, como el artículo 42 garantiza estos derechos a los consumidores. Ahí ve como en distintos colores va diciendo la protección de la salud, seguridad de intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Me hace gracia. Les cuento una anécdota, porque realmente vale la pena. Ayer o antes de ayer me llega del propio Banco de Córdoba una notificación diciéndome que a partir del 1 de diciembre me van a cobrar por la cuenta en dólares, que yo no hace 5 años que no uso, que la tengo inactiva, una comisión de $10, imagínense, ¿no? Bueno, a buscar el botón de baja, toda marcha. Ustedes vieron lo que fue encontrar el botón de baja del Banco de Córdoba. ¿Y saben qué es lo que recibí de respuesta? Ha realizado la operación en forma adecuada. En 48 horas nos comunicaremos con usted. Hoy lunes no se han comunicado conmigo. Veremos si mañana, que se cumplen las 48 horas, se comunica. Bueno, y ahí está subrayada la tutela constitucional. Dice las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos. Pareciera que los jueces nuestros nunca lo leen a esto, ¿no? Pero bueno. eh, Iremos avanzando poco a poco gracias al impulso de ustedes, ¿no es cierto? Y aquí está claro, ¿no es cierto?, lo que yo les hablaba del desequilibrio estructural y que la vulnerabilidad entonces no es inherente a la persona, no es inherente a la persona, sino al rol que ocupa en la sociedad de consumo, una condición jurídica que torna al vínculo entre sujetos desequilibrado. Fíjense que las 23 jornadas nacionales de derecho civil ya dijeron, ¿no es cierto?, que la categoría jurídica del consumidor se construye a partir de estos dos elementos de los que hemos hablado, la vulnerabilidad y el destino final, ¿sí? Pero este es el consumidor, ¿sí? ¿Y qué pasa con los hipervulnerables? Y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la primera que avanzó. Porque como siempre la jurisprudencia nos va ganando, ¿no es cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Miren, tanto que declaman los derechos humanos, ¿vieron? Bueno, en este caso, bueno, no quiero hablar no quiero hacer política, ¿no? Pero tanto que se habla de los derechos humanos en vano, ¿no? Entonces, no basta que los estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particularidades y necesidades de protección del sujeto, ya sea por su condición personal o por la situación en que se encuentre. Artículo 75, inciso 23 de la Constitución de la Nación. Y ahí es donde nacen los hipervulnerables, en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Ustedes que están en vuestras casas o en vuestros estudios pueden recurrir al artículo 75 y van a ver que el inciso 23
va a decir legislar y promover medidas de acción positiva, de ahí sacan también quienes hablan de perspectiva de género, ¿no es cierto? A ver, la perspectiva de género es sumar una vulnerabilidad más, ¿no es cierto? Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real, habría que subrayar real, de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, y acá están los hipervulnerables, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Nuestra Constitución de la Nación, desde el año 94, reconoce la categoría de los hipervulnerables. ¿Sí? Lamentablemente, no se ha dictado nada más que resoluciones generales que ya vamos a ver sobre este tema. ¿Sí? Y luego el 23 habla de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, o sea que todo el periodo de primaria está tutelado por el Estado, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Quiere decir, hay que también tutelar a la madre. Bien. Y entonces, ¿cómo sigue esto de los hipervulnerables? Son grupos desventajados. Se encuentran alcanzados por la protección de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es la Ley 23.179, la Convención de los Derechos del Niño que ustedes deben conocer, la Ley 26.061, que gozan obviamente de garantía constitucional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26.378, inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y la última, los adultos mayores, se encuentran tutelados por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Ley 27.360. ¿Sí? Ana levantó Hola, la doctor, mano. ¿cómo le va? Un gusto Sí, escucharlo Ana, como siempre. Perdón que interrumpa acá, pero hay una cuestión que me hace siempre, me ha hecho ruido y que estaba esperando la oportunidad para poder dele. planteárselo a ver qué opinaba. A Y ver, bueno, yo creo que esto de los hipervulnerables entra exacto. ¿Cómo se condice esto con con lo que ha dicho ahora Córdoba, fundamentalmente, porque es lo que nosotros conocemos, con la obligación de que tengan que tener todos el CIDI para poder reclamar, por ejemplo? bueno, no cabe ninguna duda que es una norma. A ver, la regulación que exige tener el CIDI para poder reclamar es absolutamente inconstitucional. Viola el artículo 42 en primer lugar. En segundo lugar, viola el artículo 75, inciso 23, y Bueno, si viola. supiera cómo me he peleado, discúlpeme que le interrumpa, si supiera cómo he discutido con la gente de defensa del consumidor a raíz de esta cuestión. Y le contestan que son normativas y que no pueden hacer nada. A ver, lo que sucede es que son empleados, Ana, y como son empleados responden a las mandas. Usted sabe que el superministro se llama Osvaldo Giordano, y Osvaldo Giordano es el que por razones absolutamente impositivas, que es lo que no dice Schiaretti cuando sale a hablar del modelo Córdoba, perdón la referencia, no quiero ofender a ningún schiarettista, o no le dicen la verdad al gobernador también, ¿no es cierto? También puede ser eso. Que son sagradas, sí, también. Lo real y Yo le digo cierto así. es que el superministro Osvaldo Giordano impone el sistema digital y el sistema del CD porque les resulta cómodo desde todo lo que es el conocimiento de los datos de las personas para poder grabar adecuadamente todo tipo de operatoria, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, entonces, no se advierte que hay un mundo informal. A ver, ignoran, pese que ayer he visto los discursos, los debates, Ah, sí. hablan mucho, ¿vio? Hablan mucho, el 50% está en la informalidad. ¿Y qué es estar en la informalidad? Y uno de los elementos de estar en la informalidad es que no puedo acceder al CIDI, no tengo ni nivel 1 de CIDI, quieren nivel 2.
y por ahí AFIP exige nivel 3 de CD. Están, están realmente absolutamente desmadrados en ese Fuera de la sentido. realidad de la gente, es lo que yo les planteaba, absolutamente fuera de la realidad de la gente, pero además, no solamente eso, están, o sea, pasando por encima un montón de derechos, de un montón de derechos, o sea, bueno, y acá puntualmente cuando hablamos de defensa del consumidor ni hablar porque o sea, todo lo que sea, lo que dice el derecho administrativo, que tiene que ser accesible, rápido, informal, o sea, ¿dónde está? Además, por otra parte, como les digo a ellos, si no fuera, si fuera como ellos dicen, una obligación, ¿por qué razón, le digo, cuando uno se suma a CIDI, le piden la autorización o lo ponen que manifieste que voluntariamente, porque es realmente un contrasentido tan terrible, Claro, que voluntariamente se adhiere, acepta esas circunstancias? además, seamos claros, quien no está en condiciones de aceptar o dejar de aceptar, esa voluntariedad está viciada desde el comienzo, ¿no es cierto? Y aunque aceptara, ¿no es cierto? Todos sabemos que esa aceptación no puede ser validada en un juicio. A ver, lo que sucede es que es la forma cómoda que tiene la Dirección de Defensa del Consumidor para no cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué puede hacer un abogado? Aparecer él, usted lo sabe también como yo, aparecen los abogados, que son los que operan el CD, como los representantes del consumidor, e introducen la denuncia, introducen los datos, siempre en nombre y representación, obviamente, de la persona que tiene que entregarse al abogado, para Sí, que pero por otra parte también, si no lo que le dicen, así incluso a boca de jarro, bueno, pero usted pídale la clave a su cliente y manéjese porque, ¿qué pasa? Al principio mandaban todo al CD del cliente. Y digo, pero bajo ningún punto de vista voy a asumir esa responsabilidad. claro que no, ¿por qué va a tener por qué va a tener Es una que cuestión el, íntima. sí, ¿por qué va a tener que dar la clave? Sí, sí. No, no, es un escándalo. Yo estoy de acuerdo con usted. Se lo he dicho al doctor Mausip y se lo he dicho también a los chicos que están ahí, a Álvarez, que es uno de los asesores jurídicos, a Yuri. Pero bueno, normalmente cuando yo tengo algún problema, lo que hago es directamente lo hablo a algunos de los chicos que son adscriptos y que litigan mucho y le digo, che, ahí vamos juntos, vos entrás y me vas mandando las resoluciones que dictan porque yo no me voy a poner a trabajar con el CIDI. Fíjense que yo no quiero entrar al CIDI. Es No, hartante, es esclavizante. Esto de que la virtualidad nos ha acercado, es cierto, en esta clase la tenemos y el diálogo lo podemos tener gracias a la virtualidad, pero también es cierto que hay mucha gente que no se maneja lo suficiente. A mí el CD me resulta engorroso, pesado, es mucho más fácil el sistema de la AFIP, para sí, generar Novo, por comprobar. otra parte, también es un gran hermano. Por supuesto, son grandes hermanos que se meten en nuestra vida y conocen hasta cuántos autos tenemos, de qué modelo, si tenemos casa, si no tenemos Sí, casa. si pidió un informe de lo que sea, o sea, lo van todo, y usted pasa a hacer un algoritmo y nada más. Así es. Bueno, hablando de derechos humanos, precisamente, Bueno, lo ¿sabe lo retomó que hay que perfecto. hacer, Ana? ¿Sabe lo que hay que hacer cuando llegue usted al directorio del colegio? Lo que pasa es que el colegio de abogados ahora le voy a pegar a Victoria. Pobre Victoria, porque está en el directorio nomás, o Ezequiel, no, Ezequiel no está. A ver, lo que pasa es que el colegio de abogados no hace lo que tendría que hacer, porque claro, como el presidente es amigo del gobernador electo, quiere un cargo, ahí anda portándose bien, pero la realidad es que las instituciones van a ser fuertes el día que no sean partidarias. Porque yo puedo hacer política en un sentido o en otro, pero una cosa es hacer política en el buen sentido de la palabra, del término político, en el sentido mayúsculo, ¿no es cierto? Y otra cosa es hacer partidocracia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debió pedir el Colegio de Abogados? Bueno, todas estas cuestiones en orden a derecho del consumidor debió exigirles mediante una nota, pidiéndole a la sala que les redactara cuáles eran los aspectos más importantes para hacer la presentación. Es más, si algo hay que hacer ahora que viene el nuevo gobernador y yo quiero prepararle una nota,
Vamos a ver si podemos con Ezequiel, Victoria y otros muchachos más. Yo quiero presentarle una nota diciendo que la Dirección de Defensa del Consumidor tiene que migrar, para decirlo en forma clara. No puede seguir dependiendo de la Secretaría de Comercio, tiene que pasar a depender en la ley orgánica de la gobernación, o sea, de la estructura de la provincia de Córdoba, tiene que depender o directamente del gobernador o de la Fiscalía de Estado, que tiene el Claro, contralor de los o actos o bien administrativos a de los ley. tribunales de consumo de última, sino porque Claro, que nunca terminaron de cerrar de ese tema. claro, claro. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, sacar la Dirección de Defensa del Consumidor del área de la Secretaría de Comercio. Segundo, hablar con el ministro de Justicia. ¿Para qué? Para que en vez de rascarse, a ver, iba a decir algo que no debo decir, así que me calle. Para que en vez Claro, de dedicarse a hacer relaciones públicas con los miembros del TCJ, ¿no es cierto? Lo que debe hacer el, el ministro de Justicia es ver, hacer una adecuada estadística de la cual va a surgir que de cada 10 casos que hay en los juzgados civiles y comerciales, 7 son de consumidor, tienen una relación de consumo. Entonces, si el 70% de las causas son de defensa del consumidor, yo estoy en condiciones de pedir que el 50% de los juzgados civiles y comerciales se conviertan en juzgados de consumidor, el fuero de consumo. Vamos a suponer que el 50% sea un exceso, el 30, 20 juzgados. Bueno, yo necesito juzgados de especialistas en derecho del consumo. Y me van a decir, pero no tiene, doctor. Bueno, los jueces civiles que hoy aplican derecho del consumidor, ¿no es cierto?, deberán, ¿no es cierto?, hacerse cargo. Y para eso el TCJ deberá establecer, ya sea por delegación legislativa o la misma legislatura, ¿no es cierto?, qué juzgados se convierten y cuáles son las exigencias a las que debe ajustarse. Y el proceso de especialización se irá dando como se dio en derecho concursal, como se dio hace muchísimos años en laboral, como se ha ido dando cada vez, como se dio claro, en estoy de familia, acuerdo, claro, como estoy de se dio en acuerdo. familia. A ver, yo estaba activo cuando se crearon los juzgados de familia y las cámaras de familia. Eh, Mire, los juzgados de violencia familiar que tienen 10 años de antigüedad, no, no deben tener 10 años de antigüedad, o más o menos. Es decir, se pueden ir creando nuevas disciplinas y el fuero de consumo es imprescindible para que realmente haya una adecuada tutela de los consumidores, tanto de los consumidores comunes como de los hipervulnerables, ¿no es cierto? Y No, pero entonces, dejen de hacer dejen de hacer como que y hagan realmente, digamos. pero claro, totalmente de acuerdo. Dejen de hacer como que, estoy totalmente de acuerdo de usted. Y fíjese usted que, fíjese en esa filmina que está ahora a la vista suya, que refiere a las 100 reglas de Brasilia, que tanto se llenan de boca los procesalistas con las 100 reglas de Brasilia. El último párrafo, además de hablar de las causas de vulnerabilidad que las he marcado, ¿no es cierto? La edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad, se refiere al informe sobre desarrollo humano del 2014. Los otros días yo me reía porque yo decía, estos candidatos a presidente que están debatiendo sobre el desarrollo humano, ¿habrán leído este informe sobre el desarrollo humano del 2014? Bueno, ese informe sobre el desarrollo humano del 2014 de las Naciones Unidas, por supuesto, ¿no es cierto? Es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que es necesario sostener el progreso humano y reducir las vulnerabilidades y construir resiliencia. Y dice muchas otras cosas más, ¿no? Hay que leer el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha sido actualizado hace muy poco, ¿no es cierto? Pero bajé el texto y ahí lo tengo guardado, no lo he podido leer con detenimiento, pero debe ser un mejoramiento de este informe que leí yo en el 2014, ¿sí? Bien, entonces, Gracias, fíjense ustedes que el problema que tenemos normalmente en Argentina, que somos tributarios del derecho europeo, es que en el derecho comunitario europeo
se formalizaron directivas que introdujeron la noción de consumidor vulnerable por oposición al llamado consumidor medio. Yo me opongo a esta oposición, le aclaro. No estoy de acuerdo con los europeos. Lo que pasa es que los europeos tienen una inflación, los otros días la de Uruguay nomás, el 3% al año de inflación. Claro, tienen una realidad económica distinta, ¿no? El consumidor medio para los europeos es, según la jurisprudencia comunitaria, normalmente informado razonablemente, atento que con cierta experiencia y aptitud para interpretar la información sobre los productos y servicios, las condiciones en que se comercializan, ¿no es cierto? Y el observador es observador y es prudente. Entre nosotros ese consumidor no existe. No tenemos todavía el consumidor medio. Si tuviéramos que ser duros entre nosotros, todavía los consumidores somos todos hipervulnerables. Y el Parlamento Europeo reconoce que la categoría de los vulnerables hace referencia a un grupo heterogéneo compuesto por aquellas personas consideradas de forma permanente como tales por razón de su discapacidad mental, física, psicológica, su edad o su género. Y yo le he puesto ahí en negrita bien clara. Por nuestra parte, no adherimos a la categorización de un consumidor vulnerable por oposición al consumidor medio. Para mí, el consumidor tiene toda la tutela del Estatuto del Consumidor. Y el consumidor hipervulnerable tiene una tutela agravada, o sea, tiene más tutela, ¿sí? Pero no hay una oposición, ¿sí? Esto es fundamental tenerlo presente, al menos en el derecho argentino. En el derecho argentino no hay una mención expresa a los consumidores hipervulnerables legislativa. Ya vamos a ver que hay una resolución de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Sí la contenía el proyecto original de reforma de la Ley 24240, ¿no es cierto? Y podemos, ¿no es cierto?, decir que el 8 bis, cuando habla del trato digno, tenía incorporado el artículo 8 bis, ¿no es cierto?, una tutela especial en particular a las personas discapacitadas, ancianos y mujeres embarazadas, pero que en su paso por el Senado fue eliminado del articulado. Y la ley 26.361 no terminó de incorporarlo nunca, ¿no es cierto? Y nosotros decimos que no obstante, hay razones para sostener su aplicabilidad, que una lectura sistémica de la única referencia tangencial a la cuestión, el artículo 60 de la Ley de Defensa del Consumidor, referida a los planes de educación al consumidor, permite inferir que deberá garantizarse la implementación de programas destinados a aquellos consumidores o usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas rurales como urbanas. Y tanto usted como todos sabemos que basta entrar a un supermercado, basta entrar a una serie de lugares para darnos cuenta que no hay una verdadera cobertura de las personas que tienen condiciones desventajosas agravadas, además de ser consumidores porque están en el súper comprando y le cambien el precio desde la góndola hasta la caja con el pretexto de que el dólar ahora está en 900 pesos, ¿no es cierto? O sea que lamentablemente este proceso de deterioro inmenso, tanto de las variables macroeconómicas que han impactado en las variables microeconómicas, están destruyendo a los consumidores. No solamente han destruido las pymes y las micropymes, sino que están destruyendo a los consumidores. Y esto es grave, hay que ser consciente de esta situación, ¿no? Fíjense que la delimitación de quienes se encuentran comprendidos dentro de la categoría de hipervulnerables requiere indagar en las categorías que la Constitución de la Nación reconoce como sujetos de tutela especial, ¿sí? Y de allí entonces es que voy, ¿no es cierto?, a los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, y ahí están los artículos, ¿no es cierto?, y los tratados de derechos humanos que exigen que demos respuesta a todas estas normas que están enumeradas en la filmina, ¿sí?
Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que como yo les digo, la hipervulnerabilidad debe ser el estándar de evaluación en materia de información, de seguridad, de trato digno y equitativo y de ilícito en prácticas comerciales y publicidad, donde las prácticas abusivas son lamentablemente, y las cláusulas abusivas están a la orden del día, ¿no es cierto? Y para no seguir demorando con el power, eh, epa. Fíjense ustedes, bueno, acá sigo hablando del principio protectorio, que es fundamental, ¿no es cierto? Así que lo pasamos porque ustedes ya lo tienen claro. Y llego a la resolución que dictó el doctor Sebastián Baroselli en el 2020, la resolución 139/2020, si la quieren buscar, es es la resolución de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 139/2020, donde reconoce, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la existencia de condiciones de vulnerabilidad especial en que se encuentran ciertos grupos de personas y que dice que los tres poderes tienen que coadyuvar a mitigar las desigualdades, ¿no es cierto? Y este reconocimiento es fundamental. Bueno, en Córdoba con el CD parece ser que los hipervulnerables no existen. Y acá está, ¿no es cierto?, que en ese momento, además de la resolución 139, que ya la vamos a ver un poquito más detenidamente, se creó la ventanilla federal única de reclamo de defensa del consumidor, ahí está el link, ¿no es cierto?, que es un sistema constitucionalizado que permite a todo consumidor o consumidora que ha padecido un incumplimiento en su contratación de consumo o en la relación de consumo, la posibilidad de plantear su reclamo de manera ágil y sencilla a fin de obtener una solución a su problema, que es un poco lo que explicaba Ángel Pérez Azaña en la última clase. Eso se institucionalizó, esta plataforma electrónica especial, mediante disposición 663 de agosto del 2019. ¿Sí? Y el artículo 1 de la resolución 139/2020, es decir, de la resolución que reconoce nuestro derecho. Fíjense que no hay una ley, está la Constitución y está esta resolución, ¿sí?, que reconoce nuestro derecho a la categoría de hipervulnerable. Y dice, establecese a los fines de lo previsto en el artículo 1 de la ley 24.240, es decir, los consumidores, otra categoría más. ¿Cuál? Los consumidores hipervulnerables. ¿A quién? A aquellos que sean personas humanas, fíjense que acá no están las personas jurídicas, personas humanas, y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad, o sea, además de la del consumidor, de la desigualdad estructural, en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. ¿Sí? Y luego va a agregar que podrán ser consideradas consumidores hipervulnerables las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo. Lo dice así, no se desarrolló más esta idea de personas jurídicas sin fines de lucro, que podría ser una asociación civil de un barrio. No se ha avanzado en la construcción de esto que el artículo 1 llama como personas jurídicas sin fines de lucro. Todos sabemos que las asociaciones civiles son sin fines de lucro, pero bueno, pero que orienten sus objetivos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo. ¿Sí? Aquí tiene el artículo 2, que empieza ya cuáles son las causas de la vulnerabilidad y dice que son todos los reclamos que involucren los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes, ser personas pertenecientes al colectivo LGBT+, o sea, lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, ser personas mayores de 70, ser personas con discapacidad conforme el certificado que así lo acredite, la condición de persona migrante o turista,
la pertenencia a comunidades de pueblos originarios, la ruralidad. Miren, la ruralidad la trata así demasiado global, ¿no? No puntualiza mucho. La residencia en barrios populares conforme a la ley 27.453. Como verán, eh, los crea un catastro, una enumeración realmente importante de hipervulnerables. Y fíjense que sigue, ¿no es cierto? Y explica que las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica acreditada por alguno de los siguientes requisitos es suficiente, ¿no es cierto?, para acreditar esa condición. Dice, ser jubilado, jubilada o pensionado, barra pensionada o trabajador en relación de dependencia que percibe una remuneración bruta menor a 2 salarios mínimos vital y móvil. Ser monotributista, si todo esto lo tuvieran que leer nuestros candidatos sería bueno, ¿no? Ser beneficiario de una pensión no contributiva, ¿eh? Ser beneficiario de la asignación por embarazo para la protección social o la asignación, la famosa WACH, la asignación universal por hijo, estar inscripto en el régimen del monotributo social, estar inscripto en el régimen especial de seguridad social para empleado del servicio doméstico, estar percibiendo el seguro de desempleo, ser titular de una pensión vitalicia para los veteranos de guerra del Atlántico Sur, le hace Malvina, para que nos entendamos. Todos estos, ¿no es cierto?, son hipervulnerables. ¿Y qué son los derechos que tienen? ¿Qué derechos tienen estos personas hipervulnerables? Bueno, va a decir, obviamente, que son derechos, claro, el Estado no lo cumplió, después promover acciones en pos de favorecer procedimientos eficaces. Esto habría que llevárselo a Ana, ya no me acuerdo, la doctora Villar, que me preguntó especialmente. Bueno, esto hay que leerlo cuando le exijan el CD, vaya, léaselo. Promover acciones en pos de favorecer procedimientos eficaces y expeditos para la adecuada resolución de los conflictos de los consumidores hipervulnerables. Implementar medidas en pos de la eliminación, mire qué impresionante, y mitigación de obstáculos en el acceso a la justicia de las y los consumidores hipervulnerables. No sé qué serán las medidas para mitigar los obstáculos. Y agrega, orientar, asesorar, brindar asistencia y acompañar a las y a los consumidores hipervulnerables en la interposición de reclamos en el marco de las relaciones de consumo. A ver, ¿cuántas personas hoy son mayores de 60 años o de 70, perdón, y por ende son hipervulnerables? ¿Cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos ancianos, cuántos discapacitados? En fin, realmente a nuestras autoridades tendrían que hacerse un baño con la ley 24240 y con la resolución 139, que los obliga, salvo que los políticos lo creen en realidad, ¿no?, que ellos están más allá de la ley. Bueno, y aquí tienen, ¿no es cierto? Fíjense, cuando la Dirección Nacional, nuestra Dirección Provincial nunca hace nada oficiosamente, son un escándalo. Bueno, también pasa lo mismo con Ángel Pérez Azaña, que le encanta, pobrecito, hace lo que puede, pero miren, tiene que identificar oficiosamente los reclamos de las y los consumidores. ¿Vieron? Es mucho de las y los. Me encanta cuando se ponen en el lenguaje de género, pero yo lo que querría ver es que lo operativicen, que lo concreten, menos verso, menos guitarra, diría yo, un poco torpemente, ¿no? Identificar oficiosamente los reclamos de los consumidores hipervulnerables presentados en la ventanilla única federal de defensa del consumidor, o no la alcanza esta resolución a nuestra dirección. Facilitar los ajustes razonables para el pleno ejercicio de los derechos de los consumidores hipervulnerables en los procedimientos administrativos. Vaya, léasela, se la puede mandar se la puede llevar y depositársela ahí en el despacho a Mausip o a cualquiera de los chicos
Dirección de Defensa del Consumidor. Articular la intervención del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito creado por resolución número 50 del 30 de marzo del 2015 de la ex Secretaría de Comercio. Bueno, el patrocinio jurídico gratuito funciona, ya lo explicó el doctor Ángel Pérez Azaña en la clase anterior, en forma muy insuficiente, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, el Estado debe asegurar que se puedan realizar gestiones oficiosas ante los proveedores, proponer el dictado de medidas preventivas, proponer acciones de educación, divulgación, información, protección. Miren, hay que educar al consumidor, yo diría. Todo esto, en definitiva, se resume en que ¿cuánto es la partida presupuestaria que tiene el Estado Nacional para el consumo? ¿Cuánto es la partida presupuestaria que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba para la Dirección de Defensa del Consumidor si ya se ha quedado sin inspectores? Y va a decir, fíjense, acá esto va para Ezequiel Vergara y Victoria, articular acciones con el Consejo Federal de Consumo, porque ellas lo integran, ¿no? Por ADCOIN, el COFEDEC, asociaciones de consumidores, entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades, colegios y asociaciones de abogados y abogadas, y otros organismos públicos o privados a los fines de promover estrategias para garantizar una protección reforzada, David, ponerle en mayúscula y en rojo. ¿Para qué? A lo favor de los consumidores hipervulnerables. Relevar la información necesaria para evaluar esa situación y ver las barreras de acceso. Promover en los proveedores de bienes y servicios buenas prácticas. En una palabra, hay que promover, que otra medida que hay que promover entre el mundo empresario, para no creer que queremos pelearlos con ellos, porque queremos un mundo productivo donde haya mucho trabajo, las famosas reglas del buen gobierno. Los societaristas hablan de las reglas del buen gobierno. Acá están receptadas, ¿sí? Promover en los proveedores de bienes y servicios buenas prácticas comerciales en materia de atención, trato y protección de derechos. Bueno, no digamos nada, porque esto no existe. No existe actualmente, a ver, ninguna promoción de... ¿Ustedes han entrado a algún negocio donde vean que haya una promoción de buenas prácticas comerciales? Por Dios, ¿no es cierto? Bueno, colaborar en la implementación de sistemas estadísticos y control de gestión de indicadores. Bueno, todo esto debería ser aplicable también a los consumidores en general. El artículo 4 establece una serie de principios rectores que ustedes ya conocen, que todo el mundo declama, el Poder Judicial también declama, pero que no lo lleva a práctica, ¿eh? Les da curso ahí en el Centro Ricardo Núñez a los chicos. ¿Qué es lo que dice? Que los principios procedimentales deben estar reglados por lenguaje accesible. Yo no sé si el CD es accesible. La verdad es que como yo ya estoy habituado a entrar, tendría la verdad que hablar con más, ustedes que tienen más conexión con la gente y les va a muchos clientes, deberían tener más claro esto. El lenguaje accesible, toda comunicación deberá utilizar el lenguaje claro, coloquial, dice, expresado en las condiciones de las y los consumidores hipervulnerables. Deber reforzado de colaboración. No dice deber de colaboración, dice deber reforzado de colaboración, porque los proveedores deberán desplegar un comportamiento tendiente a garantizar la adecuada y rápida composición del conflicto, prestando para ello toda su colaboración posible. Cuando vayamos a mediación de la ley 15, de la ley 14.347, bueno, la ley de mediación previa y obligatoria, deberíamos llevársela también para que la lea. Bueno, como verán, los hipervulnerables están en la Constitución, están en la resolución 139. Hay una serie de medidas que se han dictado a nivel de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. No se han dictado en nuestro ámbito, en la provincia propiamente dicha, aunque algunas resoluciones aisladas hay. El tema es que hay que articularlas y que al final hay tanta norma que el problema sigue siendo, como siempre, la implementación. Es decir, señores,
la práctica. Señores, el caso concreto. Señores, solucionemos la problemática puntual. Por eso esta filmina, no es que termine la clase, tiene una frase de Madre Teresa que a mí me encantó, por eso la puse, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La pobreza no la hizo Dios, la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos. A lo mejor hay algún candidato presidencial que no le gusta, pero bueno, a mí me gustó la frase. Como verán, la tutela de los consumidores y de los consumidores hipervulnerables está asegurada normativamente. El gran reto que tenemos hoy, y más habiendo cambio de autoridades, al menos en nuestra provincia, es lograr implementarlas. Para implementarlas, yo tengo claro que hay algunas medidas imprescindibles. Primera, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tiene que salir de la Secretaría de Comercio y ubicarse en un área, sea de Fiscalía de Estado, sea de Ministerio de Justicia, es decir, en un área que pueda ser independiente. Las asociaciones de consumidor tienen que tener un trato en eso preferencial. No se me ocurre cuál. Esto habría que hacer una reunión especial con quienes las conducen, como Ezequiel, Victoria, la Fundación Club de Derecho. Mis amigos, me mata si sabe que me estoy olvidando el nombre. Bueno, pero Maciocchi, Federico Maciocchi, Nicolás Barrone, para hacer una petición formal, ¿no es cierto?, ante el gobierno de la provincia. Y por supuesto hay que exigirle al Colegio de Abogados que como autoridad institucional que tutele el ejercicio profesional no haga solo declamaciones genéricas, sino que haga presentaciones concretas en orden a lo que sería el fuero del derecho del consumidor, pero también, ¿no es cierto?, en orden a algunas directivas imprescindibles sobre el seguimiento de las causas de consumo en el actual esquema jurisprudencial. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, la actual corriente, podríamos llamarle conservadora, no quiero ofender a nadie, pero la actual corriente conservadora que generalmente prima en nuestros tribunales, con excepciones honrosas y realmente muy notables y meritorias, pero que todos sabemos que todavía son excepciones. En definitiva, siendo ya, estoy viendo bien la hora, 7 menos cuarto, siendo ya las 7 menos cuarto, cierro mi conversación diciendo, señores, el derecho del consumidor está en obras, tenemos que implementarlo, no hagan pasado por la diplomatura sin asumir un compromiso concreto y vital, aunque sea de una parte de su tiempo, porque sé que también que tienen que vivir. Construyamos un poquito más una mejor manera de implementar la defensa de los consumidores y de los hipervulnerables. Gracias, quedo a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Adhiero a todas sus palabras y sobre todo ese llamado a la acción, ese llamado al compromiso. Respecto de algo específico que se habló, les cuento, para la mayoría de la mayoría de los que están cursando son matriculados del Colegio de Abogados de Córdoba, y les cuento que el Colegio de Abogados de Córdoba es el único colegio del país que ha avanzado en la creación de una comisión específica de seguimiento de la aplicación del derecho del consumidor en la provincia de Córdoba, que además hemos llevado esta propuesta a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nos han pedido el modelo de creación de esta comisión y el sitio web que implementamos para hacer ese seguimiento. Veo que está la grabación en pausa, pero ponela que continúe porque esto me parece interesante que forme parte también del contenido. Esta comisión que va también a implementar la Federación Argentina tiene justamente el interés de empezar a medir
si realmente se está aplicando el derecho del consumidor en todos sus aspectos. Y algo que también nos estamos encontrando por ahí como una dificultad dentro de la propia comisión a nivel local, es que a veces los propios abogados consumeristas muchas veces no quieren avanzar con determinados planteos porque tampoco quieren ofender por ahí al funcionario de turno o pelearse con la fiscalía o pelearse con el juez, pero bueno, lamentablemente si entramos en cuidar que nadie se moleste, no podemos avanzar en nada. Entonces, nuestra posición es, algunas cosas hay que plantearlas. Les paso un ejemplo que próximamente yo lo voy a poner a disposición de la comisión para que efectuemos una consideración sobre esto, independientemente de que se enoje quien se enoje, pero las fiscalías, en el caso del proceso de Córdoba, no están asistiendo a las audiencias preliminares. Ya lo han tomado como algo directo que lo hacen. He hablado con las fiscales, que las fiscales en líneas generales están preparadas en la materia, son constructivas en su participación, y por eso es que para los abogados es fundamental que estén en la audiencia preliminar, no solo en la complementaria. Lo he hablado también con varios jueces, no creo que sea culpa de las fiscales, en este momento son dos mujeres, por eso me refiero a ellas como las fiscales, pero lamentablemente no es culpa de ellas, pero el Tribunal Superior de Justicia debería arbitrar los medios para que pueda Fiscalía participar de todas las audiencias. Y solo pongo esto como un ejemplo, ¿no? Entonces yo lo hablé preventivamente con unos abogados, y dicen, no, bueno, no vamos a hacer que se enoje la Fiscalía, porque después nos van a patear en contra. No, me parece que no es así. Nosotros tenemos que plantear que si la Fiscalía es parte, tiene que participar de todas las audiencias, y entonces el mensaje no va a ser contra ellos ni contra nadie, sino pidiendo que el sistema se mejore. Lo mismo esto que hablábamos del tema del CIDI. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que los abogados que plantean estas cuestiones tienen que también animarse a presentar la nota formal, firmarla. Hay una comisión dispuesta a trabajar en eso, pero también necesitamos el compromiso de que esos planteos sean ingresados por mesa de entrada formales con la firma del abogado que requiere tomar medidas en el asunto para que efectivamente podamos canalizar esta queja. Digo, tenemos hoy la posibilidad de la comisión constituida, pronto vamos a hacer, no quiero adelantar nada, pero ya está en gestión, un acto también en relación al cumplimiento de los 30 años de la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos a tratar de que ese acto también tener invitados internacionales, algunos de los conocimos en este foro que se desarrolló en España, que también vamos a tratar de que participen. Así que desde ya los invito, y la idea también es que en ese foro emitamos alguna de las conclusiones de esta comisión, que lo vamos a invitar, por supuesto, a emitir su valiosa opinión al doctor Rosenbach, también como un asesor permanente de esta comisión creada justamente a ese efecto. Y aprovecho también para hacer una pequeña publicidad para el día, los que quieran seguir con temas de profundización, los días 17 y 24 de octubre en el Colegio de Marco Juárez se van a dictar dos módulos, uno de planes de ahorro a mi cargo y otro pagaré de consumo y estafas virtuales a cargo del doctor Darío Dinotto. Para los que quieran inscribirse, eso tienen que buscarlo en el Colegio de Abogados de Marco Juárez, ¿no? Van a ser dos charlas específicas de esos dos temas. Más allá de lo que estamos previendo para fines de octubre, o más precisamente y seguramente en noviembre, de este evento específico que les estaba comunicando. Bueno, con eso, de la Sala de Derecho del Consumidor, de las futuras capacitaciones, y ya tenemos el cierre de esta edición de la diplomatura, así que muy, muy contento sobre todo con contar nuevamente en esta segunda edición, y espero que en futuras ediciones que podamos organizarlas con el doctor Francisco Rosenbach, que es claramente un referente en la materia y que con tanta generosidad forma a colegas nuevos y a colegas no tan nuevos en este oficio de volverse abogados consumeristas, ¿no? Abogados que defienden al consumo, no abogados de consumo o de empresas, sino abogados consumeristas que defienden a la persona consumidor, a quien tiene la parte débil de esta relación de consumo. Así que muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta clase complementaria, hasta el final, y bueno, esperamos seguir contando con su participación en las distintas alternativas que le proponemos desde el Colegio de Abogados de Córdoba. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Victoria. Un año más trabajando los temas que hemos podido trabajar, pero en definitiva se hace camino al andar, así que hay que seguir, hay que seguir.
Bueno, ¿no? muchísimas Ahora gracias sí, a nos todos. estamos viendo. Seguimos en contacto. Recuerden que estamos en el grupo y el 30 es la entrega del trabajo final. Luego comunicaremos también por el grupo los nuevos eventos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena semana. Chao, buena semana. Gracias, doctor. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias, excelente clase.